Ya vimos diodos, tiristores, vamos a ver transistores y una práctica. ¿Cómo ven? ¿Quieren ver mis tenis? ¿Qué tal? Fosfo, fosfo. ¿Qué tal, chicos? Muy buen día. Vamos a ver en esta ocasión lo que es el transistor como emisor en su configuración de emisor común. Y bien, aquí les tengo dos muestras de un transistor. Este es un TIP 120 y este es un BC548 de uso general. Eh, Dependiendo del fabricante, es como viene la configuración. Vemos que tiene tres patitas cada uno. Y esas patitas, este es su símbolo. Esta es la base, el colector y el emisor. Y como les digo, dependiendo del fabricante, vamos a tener que consultar su hoja de datos. Y ahí nos va a decir cuál es el colector, cuál es el emisor y cuál es la base. En este caso, en el BC548, si vemos la matrícula hacia nosotros, donde viene esa parte de BC548, esa siempre debe estar hacia enfrente. Aquí está y aquí está. Ok. Entonces, nos dice que aquí este es el colector, esta es la base y este es el emisor, de acuerdo al fabricante. Y aquí cambia. La base es la primera, luego el colector y luego el emisor. ¿Cómo se conforma un transistor? Internamente se conforma de tres materiales. El primero, el segundo y el tercero. Este es tipo N, este es tipo P y hay otro tipo donde el primero es un tipo P, así como el tercero. Entonces, tenemos dos tipos de transistores. Uno que es NPN, como este caso. Vemos que el NPN, su símbolo en electrónica, lo van a encontrar así. Donde este es el colector, este es el emisor y esta es la base. Y para el tipo PNP, su símbolo es el siguiente. Donde este es el colector, base y emisor. ¿Ok? Ahorita vamos a ir explicando y vamos a tomar de ejemplo el tipo NPN. Y tenemos un circuito donde este es el voltaje de la base, ¿verdad? Alimenta aquí lo que es la base. Tenemos esta malla y tenemos esta otra donde hay otra fuente con una resistencia de carga o resistencia del colector y aquí hay una resistencia de la base. Bien, vamos a ver cómo se hacen las fórmulas y primero para empezar con este ejercicio vamos a dividir en dos mallas, les había dicho. Primero vamos a trabajar con esta donde circula una corriente hacia la base y nos dice que para el voltaje base-base, voltaje base-base va a ser igual a la corriente, a esta corriente que pasa o que multiplica en este caso a la resistencia de base. ¿De acuerdo? Entonces aquí pasa una corriente, multiplica esta resistencia y ya vamos a tener un voltaje, pero no queda ahí. Si analizamos en esta parte, aquí tenemos la base y aquí tenemos el emisor, habíamos dicho, y acá obviamente el colector. Bien, si analizamos en esta parte, nos dice que de la base, perdón, aquí me faltó algo. Tenemos aquí las tres patitas.
Bueno, este es el colector, esta es la base y este es el emisor. Entonces nos dice que aquí hay algo, ¿no? O sea, tenemos de la base al emisor. Y si vemos de la base al emisor, tenemos dos materiales, un P y un N. ¿Recuerdan eso qué material me está formando? Me está formando lo que es un diodo. Si se fijan, tiene un material P y un material N. Entonces, ¿recuerdan? Habíamos dicho cuál es el consumo nominal de un diodo, es 0.7 volts. Entonces, debemos de sumar ese voltaje, que son 0.7 volts. ¿De acuerdo? Y ahí está nuestra primera ecuación. Pero pues ya sabemos, aquí podemos decir cuál es el voltaje, ¿verdad? De la fuente, eso ya lo sabemos. Podemos saber también cuál es la resistencia. Y a lo mejor lo que nos interesa saber es cuál es la corriente que está pasando aquí. Pues simplemente lo único que tenemos que hacer es despejar este término. Y va a ser igual a esto. La corriente que pasa por ahí va a ser igual al voltaje de base menos los 0.7 volts y esto sobre la resistencia de la base. ¿De acuerdo? Entonces, eh, bueno, es solamente despejar. Este está sumando, pasa restando, aquí está. Y este está multiplicando, pasa dividiendo. Ahí está. Entonces, esta es nuestra primera ecuación. Hay que tenerla siempre en cuenta. Espero si se note en el video. Ok, bien. Y otra cosa que nos van a pedir mucho es la beta. ¿Cuál es la beta de ese transistor? Entonces la beta nos dice que va a ser igual a la corriente del colector sobre la corriente de base. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces nos amplifica la corriente? ¿De acuerdo? A eso se refiere con la beta. Vamos a notar que, por ejemplo, con este elemento podemos controlar relevadores, podemos controlar motores, podemos controlar cargas muy grandes. Por ejemplo, ustedes que están llevando microcontroladores o algo de microcontroladores, me decían que están llevando Arduino. Si ustedes quieren conectar directamente al Arduino un relevador, un motor, no se puede. Entonces esto es lo que nos ayuda. Y a veces debemos de hacer para no quemar o dañar este componente, debemos de hacer un cálculo. Ok, ¿cuánta, cuánta corriente es la que necesito yo controlar? A lo mejor de un motor de 1 ampere y mi Arduino, el máximo me parece que está por 80 miliamperes. Entonces necesitamos saber este número para ver cuántas veces esta parte me va a amplificar esa corriente. Espero quede muy claro esta parte y deben de tenerlo muy en cuenta. Ok, bien, de ahí nos dice que ya terminamos con esta parte. Y ahora dice, ok, ahora vamos a ver la otra ventanita. Esta parte, la corriente pues no puede ir así porque chocaría con este. Entonces, pues va así también. Y vamos a ver esos cálculos, cómo nos salen. Y acá nos dice que el voltaje colector-colector va a ser igual a la corriente en C, o sea, la corriente que está pasando acá, por la resistencia en C, ¿ok? Y esto va a sumar el voltaje que hay de colector a emisor, es decir, el voltaje que hay aquí y acá. Eso pues tal vez no lo conocemos, ¿verdad? Entonces necesitamos también calcularlo. Entonces lo único que vamos a hacer es hacer un despeje. Vamos a despejar esta y nos dice que el voltaje colector emisor va a ser igual a VCC menos corriente que pasa por aquí, que multiplica a la resistencia. ¿Ok? Entonces ahí está otra ecuación, ténganla muy presente porque vamos a hacer un ejercicio. Y pues, ¿qué otra cosa? Bueno, también otra forma de hacer esto, pues nos dice que el voltaje colector emisor
siempre que tengo aquí, pues me dice que es una resta, ¿verdad? El voltaje de colector menos el voltaje de emisor. Entonces esto lo puedo poner a voltaje de colector menos voltaje de emisor. Y si yo mido el voltaje de emisor, emisor es aquí, y si pongo un multímetro, aquí vemos que esto está a tierra, mi GND. ¿Ok? Este es mi GND. Siempre que mido un voltaje con un multímetro, pongo una terminal en GND y otra acá. Entonces, si se fijan, pues es cero, ¿no? El voltaje de emisor es cero, es GND. Entonces, pues este se va a cero. Entonces, aquí podemos decir que el voltaje colector emisor es igual al voltaje de colector. Ahí está. Es lo mismo. Bien. Otra cosa, pues el voltaje base. Ya se lo os había dicho. El voltaje de la base, si yo pongo de aquí a acá, mi multímetro de aquí a aquí, en este punto, pues vemos que solamente tengo la base y el emisor. Habíamos dicho que base y emisor pues me hacen un diodo, entonces esto es igual a 0.7 volts. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Y pues otro voltaje que a veces también nos piden o debemos de calcular, el voltaje base colector, es decir, aquí. Y ese voltaje, pues ya les había dicho que nos lo da de la siguiente forma. Tenemos una voltaje base menos voltaje colector. Aquí mismo me lo dice. Voltaje base menos voltaje colector. Y ahí está, otra fórmula más. Bien. Y por último, a veces nos piden también calcular el alfa. Y pues el alfa pues, está bien fácil. Tenemos ya la beta sobre beta más 1. ¿Ok? Y ahí está. Tenemos todo. Espero si se vea. Creo que no. Ahí está. Voltaje beta más 1. Ok. Bien. Ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio para ver en cómo se emplean estas fórmulas. Entonces, por favor, ténganlas muy presentes, pásenlas a su cuaderno y hagan el ejercicio ahorita que voy a hacer para que si tienen alguna duda en ese momento ustedes me escriben y la resolvemos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Ok, aquí está el ejercicio. Nos dice que tenemos un transistor con una sola fuente y esa fuente está alimentando tanto el colector como la base. La fuente es de 12 volts. La resistencia RB, o sea, la resistencia de base es 240 kilo ohms y la RC 2.2 kilo ohms. Y nos pide que calculemos la corriente de base, la corriente colector, el voltaje colector emisor, el voltaje base, el voltaje colector y el voltaje base colector. Entonces vamos a empezar por el primero. Y aquí un dato que me faltó, pues que ya me dicen, ¿sabes qué? Pues tu transistor tiene una beta de 50. ¿Ok? Ahí está, ese es el único dato que nos faltaba. Y entonces vamos a empezar con el primer cálculo, que es la corriente de base. Y nos dice en las fórmulas que vimos que la corriente de base va a ser igual al voltaje base menos 0.7 volts sobre la resistencia de base. Ay, perdón, la resistencia de base. Ahí está. Y esto va a ser igual a 12 menos 0.7 sobre 240 por 10 a la 3. ¿Ok? Voltaje base, pues son 12 volts, menos los 0.7 que son una constante, sobre los 240 kilo ohms. Y al ser kilo ohms está elevado a la 3. Eso nunca lo olviden. Lo metemos a la calculadora y nos dice que nos da 47 microamperes. ¿Ok? Bien. Tengan en cuenta eso. Ya tenemos la primer
dato que nos están pidiendo. Vamos por el segundo. Y el segundo dice que la corriente de colector va a ser igual a beta veces la corriente de base. Entonces aquí nos dice que tenemos 50 porque el 50 es la beta por la corriente base. La corriente base son 47 microamperios. Entonces ese 47 por 10. Entonces es 47 por 10 a la menos 6. Recordemos que microamperes es por 10 a la menos 6. Lo metemos a la calculadora y nos dice que nos da 2.33 miliamperes. Son miliamperes. Ahí está, ya tenemos el segundo dato. Y vamos con el tercero. Él nos dice que el voltaje colector emisor va a ser igual a VCC menos corriente de colector por RC, perdón. Y esto pues nos dice que es 12 menos 2.33 por 10 a la menos 3 porque son miliamperes. Y eso que multiplica a 2.2 por 10 a la 3. 2.2 kiloohms por 10 a la 3. ¿Ok? Y eso multiplica, bueno, haciendo la cuenta en la calculadora, o si lo quieren hacer a mano está bien, 6.83 volts. Entonces nos dice que el voltaje de colector emisor son 6.83 volts. Ahí está. Ya tenemos los tres que nos causaban más ruido, que bueno, que son digamos un poquito más complejos de resolver. ¿Por qué? Porque si vemos el voltaje base, ¿cuál es? El voltaje base, pues ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Hace un diodo, entonces ese es de 0.7 volts. ¿Ok? Y ahora nos dice, ok, ¿y el voltaje colector? Pues el voltaje colector va a ser igual a 0.7 volts menos 6.83 volts. Y esto nos dice que es igual a menos 6.13 volts. ¿Por qué sale negativo? Pues porque simplemente aquí estoy midiendo con el multímetro, ¿verdad? Y pues me va a salir negativo por las terminales como lo estoy haciendo y como estoy haciendo esta suma. Si ustedes ponen el positivo aquí del multímetro y acá el negativo, pues como hay una diferencia de potencial, pues me va a salir negativo. ¿Ok? Bien. Y pues creo que eso sería todo. Sí, ahí está. Perdón, este es el voltaje colector emisor. Voltaje base colector, perdón. Y nos faltaría entonces ¿no? Voltaje de colector. Pero pues el voltaje de colector ya habíamos dicho que es igual al de colector emisor. Entonces, pues ya lo habíamos calculado. Entonces el voltaje colector es igual al voltaje colector emisor. Y es igual a 6.83 volts. Recuerden en la fórmula anterior que habíamos dicho que este cero, o sea, el voltaje colector emisor es igual a voltaje de colector menos voltaje de emisor, pero habíamos dicho que es cero. Entonces acá, pues el voltaje colector emisor es igual al voltaje de colector. Por lo tanto, pues el voltaje colector es igual al voltaje de emisor. Ahí está. Y ya tenemos resuelto todo. ¿Ok? Espero les haya quedado claro, no tengan alguna duda. Si la tienen, me la dicen. Y de tarea, para el día lunes, tienen que entregar, les había preguntado que si ya están utilizando algún tipo de microcontrolador, pues van a entregar dos tareas. No importa, si no digo, muchos sé que no tienen la placa, no importa, pueden utilizar Proteus y hacer la simulación de cómo pueden controlar un motor y un relevador con Arduino utilizando un
transistor, ¿verdad? Entonces requiero que me justifiquen si van a utilizar alguna resistencia en la base o no, me justifiquen de qué valor. Bien chicos, entonces espero haya quedado claro. Recuerden, la tarea es para el lunes. Saludos y que tengan un excelente día.